Try to tie myself down to the train track, gonna relax and try to explain that I rarely feel alive unless I'm running for my life. Cause I'm over monsters under the bed, but I've got suspicion in my head. But I've got the cure, but I'm not so sure that I got the cure. So when I hear that whistle blow, that's when I know it's time to go. Generalmente se piensa que una persona nacida en cuna cristiana debe ser perfecta y más si sus padres son pastores. En la otra cara de la moneda veremos lo que sucede en el corazón del hijo de un pastor. Yo me llamo Elioré Fernández Osorio, me dicen Eli, tengo 22 años. De pequeño era alguien travieso, como era el mayor, pues mis papás me regañaban, pues no, bueno sí mucho, me traían muy cortito, por decirlo de alguna manera. Cuando yo era niño, pues mi papá era, creo, solo líder en la iglesia, no recuerdo muy bien qué era, en la iglesia donde, pues se puede decir que nací, en la Ciudad de México, pero pues mi abuelito era el pastor. Era llegar los domingos a la iglesia y yo iba desayunando en la camioneta. Llegábamos, mi papá se bajaba creo que a dar estudio o a entrar al estudio, no sé muy bien, eso nunca lo tuve muy claro. Pero pues entrábamos al culto, que luego de ahí, pues a la hora del culto yo estaba con los niños de la iglesia y todos nos poníamos con un instrumento a la hora de la alabanza y según estábamos tocando la alabanza. Después de ahí nos íbamos a las clases de escuela dominical, trabajábamos y regresábamos pues a la iglesia. Estábamos ahí, comíamos y me parece que había cultos en la noche. Entonces nos quedábamos para el culto en la noche y ya regresábamos pues bien tarde a la casa. Actualmente estoy en la iglesia Sol de Justicia, la iglesia donde nací, que es Monte Sinaí en la Ciudad de México. De ahí fue una etapa muy difícil para mí porque de ahí nos corrieron. Cuando yo estaba pequeño, recuerdo tenía como 6 años. Sí, 6 años, no, pues los pastores que estaban en ese tiempo titulares de esa iglesia le estaban pues tendiendo como una trampa a mi abuelo para correrlo de la iglesia, quien era el pastor titular. Y pues se puede decir que lo traicionaron y nos terminaron corriendo de la iglesia y pues ahora estoy acá. Para empezar, yo no quería llegar a la iglesia Sol de Justicia. De vez en cuando, pues como mis abuelos eran los pastores también titulares acá, no me gustaba venir para acá. Yo estaba acostumbrado a la ciudad, entonces venir a un pueblo con niños de pueblo sin discriminar a nadie, pero no me gustaba. Las personas que en ese tiempo eran los niños de la iglesia no me caían nada bien, no compaginaba con ellos. Pero pues tuve que hacerme la idea de convivir con ellos y era padre porque todos los viernes en la noche salíamos de la casa de la Ciudad de México, nos veníamos acá a la iglesia los sábados, estábamos aquí el fin de semana y los domingos pues nos regresábamos ya tarde a la casa. Como te había mencionado, yo soy el primer hijo. Antes de mí hubo un hermano, el cual no se logró, falleció. Y por consecuencia yo soy el segundo hijo. A raíz de esto, bueno, mis padres el nombre que tenían elegido para él me lo pusieron a mí. Y eso yo lo sabía desde chiquito, nunca, en la infancia nunca me provocó problemas eso. Y la relación con ellos pues era funcional. No puedo decir que era buena porque no era del todo buena. ¿Qué se necesita para cambiar el rumbo de una flecha? El viento determina hacia dónde se dirige esta. Así sucede con la vida del ser humano. Las críticas pueden determinar el rumbo que ésta toma. En la casa, pues mi mamá se encargaba de que, como yo estaba en el kinder o la primaria, en ese lapso, pues se encargaba que yo hiciera la tarea y pues me tenía muy cortito.
no podía sacar yo una calificación abajo de 8 porque eso representaba un regaño muy fuerte. Creo que fui aplicado más por el hecho de tenerle miedo a la reprensión que porque yo quisiera ser aplicado, porque yo quería andar con los niños jugando, haciendo otras cosas. Con mi papá, pues él cuando llegaba del trabajo, yo recuerdo mis primeros años, era bonito porque se ponía a jugar conmigo y eso era algo que me gustaba bastante. Pero ya después de algunos años y cuando empecé a ser un poco más travieso, no me gustaba que llegara a la casa, porque eso significaba que me esperaba un regaño. Y pues mi mamá siempre me acusaba, bueno, la entiendo, en su papel de mamá y querer mantener el orden, le decía a mi papá que en la noche pues tenía que tomar cartas en el asunto y pues me regañaba y a veces yo me escondía de él. Cuando yo estaba pequeño conviví mucho con mis abuelos paternos, y me la pasaba a veces encerrado en el cuarto con ellos. Y en realidad quien estuvo conmigo fue mi abuelo. Él salía todos los días a jugar conmigo fútbol y a raíz de eso pues yo le agarré el amor al fútbol más porque pues alguien estaba conmigo, no porque me gustara del todo. Entonces mi abuelo era quien se sentaba conmigo a ver partidos de fútbol, a explicarme cómo se tenía que jugar, jugaba conmigo. Él jugaba muy bien al fútbol y me enseñó a jugar. Y de chiquito yo siempre tuve dos metas. Una era ser futbolista y otra ser músico. Y siempre yo decía, yo quiero ser como mi papá y tocar en la alabanza y cantar y tocar. Pero la otra meta que era de fútbol, pues es algo que tengo la espinita. Sé que no va por ahí, pero me quedó la espinita. Cuando yo regreso, bueno, más bien cuando yo llego acá a Tizayuca, yo recuerdo que en la primaria, pues nuestro pasatiempo a la hora del recreo era jugar fútbol, no jugábamos otra cosa. Rara vez era trompo o canicas, pero de ahí en fuera no jugábamos otra cosa, era fútbol. Y recuerdo que cuando yo estaba en quinto o sexto de primaria, llegaron unos visores a la escuela y ya los muchachos sabíamos cuando llegaba un visor porque se sentaban en las banquitas a ver pues cómo los niños se ponían a jugar fútbol, y al final del recreo ellos se acercaban con los muchachos, no con todos, solo con los que pues yo creo ellos les veían potencial, y les entregaban un folletito para visorías. Entonces resulta que las 3 veces que hubo visores ahí en la escuela, las 3 veces me dieron un papelito a mí. Recuerdo que los 2 primeros equipos que pues me llegó ese folleto, no sé si en realidad eran los visores de esos equipos, pero pues me llegaron, era de Cruz Azul y de Atlas. Y cuando yo vi esos folletitos pues me emocioné y llegué a casa con mi mamá y le platicaba y le pedía, le imploraba que por favor me dejara jugar fútbol, que me llevara a las visorías para jugar, y nunca me dejó. Eso no significó mucho dolor, pero cuando sí me dolió fue cuando me llegó pues un folleto del equipo de Pumas y yo me emocioné bastante. Es el equipo pues al que le voy, y yo me emocioné muchísimo, y recuerdo que esa ocasión yo llegué a casa con la ilusión de que mi mamá pues por una vez me dijera que sí, y le entregué el folleto y lo que hizo fue lo tiró. Y en ese momento supe que mi sueño no se iba a cumplir. Y ahí fue donde empezó el problema, porque siempre ella ponía de pretexto que los sábados no se podía. Porque, más bien no podía jugar fútbol porque siempre se jugaban los sábados. Y los sábados los teníamos siempre ocupados porque, pues, teníamos que estar en la iglesia. Los sábados teníamos que ocuparlos para el Señor y teníamos que dedicarlos a Él. Y que por esa razón yo no podía jugar fútbol, ni siquiera entrar a un equipo ahí local, nada. Y no pude hacerlo. Y pues esa meta es como truncada, por decirlo así. Yo vengo de un legado de pastores de los dos lados. Tanto mis abuelos maternos como mis abuelos paternos
fueron pastores. Edelmiro, Rebeca, Eliseo y Emma fueron pastores, y pues mis padres también. Entonces, al yo ser de cuna cristiana, pues yo creí que el ser cristiano pues ya lo traía yo en la sangre. Y recuerdo una ocasión cuando tenía 8 años en la Ciudad de México, estaba viendo el programa, en ese tiempo era En Familia con Chabelo. Era en las mañanas, los domingos cuando lo pasaban, y a mí me encantaba ver ese programa. Me gustaban las botargas, no sé por qué me gustaba ver a las botargas. Y esa mañana mi madre me dijo que si ella sabía yo qué era aceptar a Cristo en mi corazón. Y yo le decía pues que no, realmente no, ni siquiera sabía de qué me había hablado, cuando en la escuela para niños, ahí en la iglesia, pues nos habían dicho de aceptar a Jesús, y yo siempre decía que sí, pero realmente nunca lo había hecho. Y esa mañana yo recuerdo que mi mamá me dijo cómo era aceptar a Jesús en mi corazón, y en ese momento yo supe que estaba aceptando un reto. A pesar de mi corta edad, sabía que estaba aceptando un reto. Y pues en ese momento se puede decir que empecé mi vida de cristiano. Pues conforme a la palabra de Dios y al testimonio de sus papás. Pero como sus papás son pastores, ¿sí?, ellos tienen que llevar la educación de los hijos conforme todo lo que se nombre palabra de Dios. Que bueno, no solamente como hijo de pastor, sino cualquier hijo de Dios como joven o señorita, ¿no? Se deben de comportar o dirigir con respeto, con amabilidad y sobre todo con una sonrisa, ¿no? Que eso es lo que da a conocer más que nada el ser un hijo de pastor, porque como hijo de pastor son más criticados que cualquier otro joven. Entonces yo pienso que sobre todo la amabilidad y el respeto. Un hijo de pastor se debe de comportar como cualquier joven, muchacho. No importa si es hijo de pastor, si es hijo del vecino, de un arquitecto, de un licenciado. Simplemente son jóvenes, tienen inquietudes como cualquier joven y deben de comportarse, pues, en primera, rectamente. Tampoco hacer desorden, hacer desmanes, porque pues la gente de la congregación pues siempre están viendo el comportamiento. A lo mejor por respeto a sus padres o a lo que son sus papás, que son los pastores, pues deben de comportarse correctamente, nada más. El hecho de ser hijo de pastor. Muchas personas podrán decir que el hijo de pastor lo tiene todo, que los hijos de pastores deben de ser excelentes, que ellos no tienen problemas, y creo que es algo con lo que la mitad de mi vida estuve luchando y estuve odiando, ser hijo de pastor. Creo que lo que marcó mi vida fue ver cómo lastimaron a mis abuelos, a mis padres, cuando nos corrieron de la iglesia. Ellos no lo saben, o tal vez no lo sabían, pero ese día yo lloré porque a pesar de mi corta edad yo sabía lo que estaba sucediendo. Y recuerdo que esa ocasión los niños de la iglesia, uno de ellos en específico, que era mi mejor amigo, salió abrazado conmigo y me subió a la camioneta y me dijo que pues todo iba a estar bien y que no odiara a sus papás porque ellos eran los que me habían corrido. Y en ese momento pues veía yo como la mitad de la iglesia pues le hacía el feo a mis papás, a mis abuelos, y otra mitad de la iglesia los apoyaba. Y ese momento fue muy determinante. Años después, ya cuando yo crecí, llegamos a la otra iglesia, ya donde estamos ahorita, en Sol de Justicia. Hubo algunos problemillas con algunas personas y pues esas personas salieron de la iglesia y también pues trataron mal a mis papás, a mis abuelos y también a un sector de la iglesia al que pues yo amaba bastante. Ese día recuerdo que esas personas, unos hipócritamente, se acercaron a despedirse de mí. Yo realmente ya sabía que iba a suceder
Y no quería despedirme de ellos, pero pues lo hice. Y yo veía en la casa como mi abuelo, mi papá lloraban de dolor, creyendo que ellos habían hecho algo mal, o no sé qué pasaba por sus cabezas. Y más años después, como otras iglesias le hacían el feo a mi abuelito, y ver cómo mis abuelos sufrían por todas esas cosas, es lo que a mí me marcó. Y a partir de ello, y cómo me trataban mis papás en mi infancia, yo decía que no quería ser hijo de pastor, ni siquiera ser pastor, ni siquiera ser cristiano. Y eso, pues, significó un problema para mí en la adolescencia. En la adolescencia, pues, yo aprendí a tocar guitarra a los 13 años. Y fue en la iglesia donde aprendí a tocar la guitarra. Y me di cuenta que era bueno para la música. Y empecé a aprender los instrumentos básicos. No voy a decir que soy un excelente músico, porque no lo soy. Pero aprendí a tocar algunos instrumentos y gracias a Dios, y puedo decir que es por la gracia de Dios, los aprendí a tocar solo. Solamente la guitarra me ayudaron, pero lo demás lo aprendí a tocar yo solo. Y creo que eso fue algo muy representativo para mí. A partir de ahí, pues eso fue en la secundaria. Y yo recuerdo que buscaba y anhelaba el momento en que pues Dios pudiera hablar a mi vida, pero realmente no lo veía. Bueno, un hijo del pastor, para mi parecer, tiene que ser respetuoso, no solo porque sea el hijo del pastor va a estar haciendo cosas que no quedan. Tiene que ser como dar ejemplos a nosotros los jóvenes, tanto sea mayor o sea menor, pero eso no tiene que especificar que solo porque es hijo del pastor no nos dé ejemplos, porque para nosotros es como un espejo que nos reflejamos nosotros hacia él, para cómo actuar bien, cómo hacer las cosas bien, tanto sean responsablemente y actuar bien hasta las cosas de Dios. Bueno, pues así es, como yo diría que es pues así darle enseñanza, hacer testimonio a las demás personas para que las demás personas vean pues ese testimonio y lo crean. Para mi parecer, yo creo que pues, nos tiene que dar ejemplos, testificarnos, y es como uno de nosotros nos tenemos que pues ver cómo ellos se comportan, ¿no? Es para nosotros ellos son nuestros ejemplos. Nosotros nos tenemos que guiar gracias a ellos. Cómo testifica, cómo ora, y creo que es un ejemplo para nosotros guiarnos. Yo deseaba buscar amor en alguien y necesitaba sentir el amor de alguien, y pasé a la prepa y fue cuando ya se empezó a desatar una cadena de cosas. A pesar de que yo estaba en la iglesia, de que era hijo de pastor, no era cristiano. Mis actitudes eran distintas a un hijo de un cristiano. No era pues el testimonio adecuado. De hecho, en la secundaria me daba pena decir que era cristiano, en la preparatoria también. Y en la prepa, pues no sé por qué causa, porque no, pues no, pero muchas personas se me acercaban, muchas chicas se acercaban conmigo, me platicaban, me querían pues hacer la plática, lo que hacen los adolescentes, los jóvenes en esa etapa. Y recuerdo que yo empecé una relación en la preparatoria con una chica, que esa relación fue una de las que marcó mi vida, porque pues yo estaba buscando el amor en una persona y realmente no lo encontré. Al contrario, eso pues lastimó muchísimo mi corazón, me lastimó bastante, y yo creía que iba a encontrar ahí el amor. Tenía planes ya para hacer una vida, estaba a punto de hacer una vida, pero sé que fue Dios quien intervino y terminé esa relación. Mis padres quedaron satisfechos en que hubiera terminado esa relación, pero realmente tardó mucho tiempo en sanar esa herida. Yo recuerdo que pues cuando terminó esa relación, yo me acerqué con una persona que
sin dudar y no pidiendo nada a cambio, me amó. Y fue algo muy, muy bonito porque esa persona yo la veía como una madre en la misma iglesia. En Sol de Justicia yo tuve y puedo decir que hasta el día de hoy tengo un mejor amigo, Cristian. Él ha representado mucho para mí y él, a pesar de que en esa etapa de mi relación no estuvo ahí presente, él se daba cuenta de cómo me encontraba yo. Y su mamá, que siempre me apoyó, era un amor tan grande que tenía para mí que con tan solo verme ya sabía cómo me encontraba. Entonces yo llegaba a la iglesia y a veces yo llegaba triste, a veces llegaba sin ganas de hacer nada. Y siempre me jalaba, me abrazaba y me decía que no me preocupara, que iba a llegar alguien especial para mi vida. Y puedo decir que por muchos años ella me cuidó. Me cuidó de muchas mujeres, incluso de mujeres de su familia que tenían intenciones conmigo, personas que ella conocía que tenían intenciones conmigo y ella nunca les dio rienda suelta. Con ella encontré el cobijo que por mucho tiempo yo he buscado. Y cuando ella estuvo sufriendo por cosas personales, yo me acerqué a ella, la abracé y ella me lo agradeció. Y puedo decir que ahí encontré una madre sin faltarle el respeto a mi mamá. Y años después, pues ella falleció. Cuando ella falleció, yo ya estaba en la universidad. Y en esos años, pues en la universidad, igual no sé por qué, pero muchas mujeres se me acercaban. Y algunas igual dizque cristianas, no es por juzgar, pero dizque cristianas se acercaban a mí. Y ella me decía, espera el momento, no es tu momento, no es tu momento. Y yo me acercaba, le enseñaba los planes que tenía y me decía, sí, termina la escuela, pero no es el momento de que tengas pareja, no es el momento. Y cuando ella falleció, yo recuerdo estaba en segundo semestre y apenas estaba conociendo ya a una chica. Para esto, la relación que yo te comento, bueno, yo les comento hace un momento, yo termino esa relación y me determino que después de esa relación, la que fuera la oficial, la relación oficial, iba a ser la última de todas. De ahí en fuera ya no iba a pasar nada. Entonces yo creo por eso y por gracia de Dios, porque era un trato con Dios, esta hermana, la hermana Trini, nunca me dejó tener pareja, nunca. Te comento, ella fallece y una semana antes de que ella falleciera, yo fui a su casa, me despedí de ella, la abracé y le dije, mamá, te vas a recuperar. Lo único que ella hizo fue, me agarró la mano y me dijo al oído, tranquilo Eli, voy a estar bien. Y días después fallece. Y mi dolor en ese momento y mi coraje fue que nunca me pude despedir del cuerpo. Tenía cosas que hacer en la universidad y nunca me pude despedir de ella. Y las personas que según eran su familia, y no es por criticar, pero nunca la amaron. Solamente su hijo, y es con el que a la fecha de hoy todavía tengo contacto. Y en ese momento mi mundo se vino abajo, porque ya no tenía yo una guía y estaba solo. La falta de amor provoca llenar esos vacíos y regularmente ese amor se busca en lugares equivocados, como relaciones destructivas, vicios, amigos, placeres, en muchísimas cosas. Quien realmente puede llenar esos vacíos es Jesucristo.
Así que acércate a Él para que no te sientas incompleto. En la universidad nunca le comenté esto a nadie, nunca supieron. De hecho, al entrar yo a la universidad yo me hice alguien duro, alguien seco, alguien agresivo. Le puedes preguntar a mis compañeros de la universidad. Yo con ellos casi no platicaba. Era muy grosero con ellos, muy agresivo. De hecho, no se me acercaban porque sabían que yo era muy broncudo, explosivo, y no se me acercaban. Y por esa razón, ni mis amigos, los que me tenían confianza, nunca les comenté esto. Me lo guardé y nunca lo saqué. Empiezo a conocer a una chica en la universidad, a la vez a otra chica y a otra chica, al grado de que empezaba a platicar con 4 chicas a la vez y no había algo que me llenara. Yo decía, Dios, yo quiero que algo me llene, pero nada me llenaba. Antes de la universidad, algo que se me olvidó mencionar, mi padre acá en la iglesia nos dice, Dios quiere conocerlos a ustedes y necesito que vayamos a los lugares de origen para que conozcan sus orígenes. Y nosotros vamos a las iglesias donde mi abuelo fue pastor y donde mi mamá creció. Fuimos a Montemorelos, Nuevo León, estuvimos en Saltillo, en San Mateo, Estado de México, y Apasco, que fueron lugares donde pues mis abuelos tuvieron algo que ver de los dos lados. Y ahí Dios me dijo que Él quería usarme y que iba a hablar a mi vida. Y en ese momento Él hizo un pacto conmigo. De hecho, en la iglesia a la que fuimos me regalaron un anillo. Y ahí Dios me dijo que pues este anillo era el sello del pacto que Él tenía conmigo, que nunca me iba a dejar y que los planes que Él tenía para mí eran excelentes planes. Y pasaron 4 años y no veía respuesta. Cuando todo el mundo nos da la espalda hay una sensación de pérdida y de que nada tiene solución. Justo en ese momento Dios corre a buscarnos para perdonarnos, para llenarnos de misericordia y de su amor. Por lo tanto, yo me empecé a desesperar y en casa no sentía el amor de mi familia. De hecho, yo soy alguien que a mi familia no la tocan. Sean tíos, primos, no se acercan a ellos, no los tocan. Yo los defiendo mucho. Pero yo no sentía ese amor de ellos para mí y por lo tanto yo no sentía el amor de una familia. Y al no sentir el amor de una familia ni en mi casa, pues me sentía solo. Me sentía pues sin Dios, sin amor, y por ello mi rutina era ir a la universidad, estar en la universidad y regresar a casa lo más tarde que pudiera, encerrarme a disque hacer tarea, pero pues ese hacer tarea era encerrarme a estar conmigo mismo, encerrarme a mis pensamientos, a mi soledad, a mi amargura. Y de ahí no salía. Estudié psicología, no sabía por qué. De hecho, al segundo semestre yo ya estaba pensando en desertar. No quería terminar la carrera, pero Dios me dijo, la vas a terminar, la tienes que terminar. Y pues por respeto también a mis papás de que estaban haciendo un esfuerzo, pues me esmeré en terminarla. Cuando desafías a Dios, Él por amor te demuestra con hechos que te ama. Y lo que tú veías como un reto, Él lo utiliza como una oportunidad para abrazarte y recordarte que Él te ama. Te digo, pasan los años y recuerdo el año de 2018. Ese fue el año que cambió mi vida. Me acuerdo mucho porque, como te digo, me gusta el fútbol. Entonces, en ese año fue el Mundial de Fútbol. Y recuerdo que yo estaba viendo un partido de fútbol y estaba acostado en el sillón de vacaciones. Y mi mamá ve un congreso para varones y me dice, mira, va a estar en Puebla el congreso, ¿no te gustaría ir? Y me dijo el precio, no recuerdo cantidad. Le dije, ay, no, está muy caro. Está bastante caro, yo no voy a ir, mejor aquí en mi casa me quedo, ¿para qué voy hasta allá? Y días después, uno de mis primos, Daniel, marcó por teléfono y me dijo, enano, te vas conmigo. Y yo dije, ¿por qué no? O sea, realmente no quiero ir.
Pero dije, bueno, me están pagando, me lo van a pagar. Y ahí fue donde le puse un ultimátum a Dios. Le dije, si tú no me hablas, si tú no me dices cuál es el propósito, después de esto, tú y yo no tenemos nada que ver. Yo me voy a juntar con una chica, la primera que agarre, y tú y yo no sabemos nada de nada. Ya no sabemos nada. Y recuerdo en el congreso, entrando, primera predicación, y me ven arrodillado y llorando, porque Dios me dijo, soy tu papá, y el amor que no has recibido de nadie, yo te lo voy a dar. Y el amor que no has tenido, yo te lo voy a entregar, y te voy a perdonar todos los errores que tú has cometido en la vida, todos. Y yo me sentí bien. Me sentía bien porque yo había entrado pues a la pornografía, por momentos quise también probar drogas, y Dios nunca me dejó. Estuve con amigos que me invitaban y yo estaba tentado a probar drogas, y Dios nunca me dejó. Algo había que me detenía. Y en ese momento, en ese congreso, Dios me quitó una losa de encima, me abrazó. Y recuerdo muy bien que lo que determinó todo lo que soy ahora fue Julio Melgar. Dios usó a Julio Melgar porque él estaba predicando. Y yo sé que no fue arte de magia ni casualidad, fue Dios. Yo estaba sentado al ala derecha, arriba. Y es como si en ese momento todos se hubieran borrado y solamente estuviera Julio y yo. Julio voltea y dice, Dios hace el bien sin mirar a quién. Y en estos días tú vas a ver la gracia derramada sobre ti. Y yo me quedé, me estás hablando a mí porque me señaló y me vio a mí. En los siguientes minutos el Espíritu Santo va a llenar todo este recinto tan fuerte que le va a impartir a muchos de los que están acá. No porque lo merezcas, sino porque a Él le place derramar su gracia sin ver a quién. Y en ese momento me quedé paralizado. Y ahí fue donde Dios me empezó a hablar, me empezó a tratar. Eso fue en el año de 2018. Terminando ese año, Dios me dice, pues se viene un año de nuevos comienzos. 2019. Y en el 2019, a inicio de año, me hago cargo de los jóvenes, me hago cargo del grupo de alabanza y digo, wow, Dios, tú empezaste a hacer las cosas. Pero en ese año mi hermano cae en cáncer. Y yo digo, Dios, ¿por qué otra vez? Cuando todo iba muy bien, todo se viene abajo. Y yo recuerdo que iba por la calle escuchando música, a mí me encanta la música. Y yo iba escuchando música y me veían en la calle llorar porque sabía que mi hermano podía morir. Y hay un canto que es de Miguel Casina que dice, yo no puedo estar sin contemplar tu santidad. Y dice, lejos de ti yo nada sería igual. Y cuando escuché ese canto yo le dije a Dios, lejos de ti yo no soy nada. Y yo le dije a Dios, si quieres toma mi vida, pero deja a mi hermano. Y que mi hermano viva. Yo puedo irme contigo si quieres, pero no dejes que mi hermano muera. Y fue difícil, porque en casa tenía que hacerme el fuerte por mis papás, por mi otro hermano, por Uri. Por mis abuelitos yo tenía que hacerme el fuerte. Y de hecho nunca a nadie le platicaba lo que yo estaba sintiendo. Me veían y creían que era alguien normal, que estaba bien, y no, en realidad yo estaba sufriendo por dentro. Y yo me la pasaba mal, muy mal. En ese momento Dios me habló y me dijo, tú vas a continuar porque tienes un trabajo que hacer. Yo te dije que iba a derramar de mi gracia sobre ti y por lo tanto vas a continuar. Yo decía, bueno, sí, Señor, pero ¿por qué voy a continuar algo que pues no me dan ganas de hacer? Y en ese momento
Yo conozco a grandes y entrañables amigos de la iglesia Casa de Dios Puerta del Cielo, de la iglesia Emanuel, y vino a ser un refresco para mi vida porque fueron la familia que no había tenido nunca. Y los jóvenes de Sol de Justicia me arroparon y ahí entendí el valor de la familia. Entendí que la familia va a estar sin decirte las cosas, pero te lo va a demostrar con abrazos, con caricias. Y ahí estaba mi familia, Sol de Justicia. Tal vez nunca me lo dijeron, nunca se acercaron a decirme las cosas, pero yo veía cómo oraban por mi hermano, cómo oraban por la familia, cómo nos apoyaron, y entendí el valor de la familia. Yo entendí, al día de hoy, entendí algo que Dios trajo a mi vida, y algo con lo que al día de hoy, pues Dios me ha hablado, me ha dicho, me dice: quédate tranquilo. Hubo un canto de Marcos Brunet que me encanta. Dice: tú me haces creer, aunque la noche avanza en mi horizonte y parece que nada puedo ver. Cuando todo se hace oscuro, siempre vuelve a amanecer. Tú me haces creer que no hay nada imposible para ti. Y lo mejor aún está por venir. Te escucho decir: quédate tranquilo, no me olvidé de ti. Yo te digo, solo quédate tranquilo, lo mejor aún está por venir. Y en ese momento yo entendí que Dios tenía un propósito para mí y que lo que estaba pasando en mi familia no iba a acabar conmigo. Para recompensa mía, Dios empieza a obrar de una manera impresionante. Me empieza a dar gracia con los jóvenes y de un momento a otro empezamos a hacer eventos con otras iglesias y los jóvenes empezaban a trabajar, empezábamos a convivir y yo veía la gracia de Dios derramada sobre mi vida muy grande. Yo decía: pero ¿de dónde hay tanta gracia? Y sé que fue Dios. Sé que fue Dios y me recompensó de una manera como no se pueden imaginar. Me dio amigos en la iglesia. Mi familia tuvo un cambio porque para esto yo me acerqué con uno de mis tíos. Un tío que para mí es como mi abuelo, mi tío Isaac. Yo le platicaba todo lo que yo estaba viviendo, lo que tenía personal, y él me decía: hijo, hay que orar. Y algo que me marcó bastante fue el momento en el que él me dijo: y si tus padres no cambian, me avisas, porque yo voy a hablar con ellos para que no te traten de esa manera. Pero tú tienes que echarle ganas. Y ahí entendí que no podía vivir en mi dolor. Yo entendí que tenía que levantarme, tenía que salir adelante y ver la manera buena de lo que es ser hijo de pastor, de quitarme todas esas cargas que un hijo de pastor puede tener. Al contrario, el ser hijo de pastor es una bendición muy enorme, muy enorme. Y él me habló, me trató, y yo puedo decir que ahora entendí el propósito de Dios para mi vida. Hay una canción de Marcos Vidal que se llama El Payaso. Esa canción me encanta. ¿Por qué? Porque habla de una persona que quiere ser otras cosas, pero
su lugar es ser un payaso. Y yo entendí que yo quería ser estrella, yo quería ser futbolista, yo quería ser el Don Juan de la universidad, yo quería andar de un lado a otro. Y Dios me dijo, no, tú eres hijo de pastor. Y entendí que como hijo de pastor me quería usar, no porque fuera el hijo de pastor, sino porque me había elegido a mí. Y Él había visto algo en mí. Y hay una parte que es la que más me encanta de esa canción. Dice así: hoy vive retirado en algún lugar en las afueras, pegado día y noche a su silla de ruedas. Parece que ha terminado aceptándose por fin, que incluso algunas veces toca el violín. 10 niños le visitan y le hacen feliz. Cuando les ve llegar a lo lejos, se pinta la nariz. Y cuando alguno se burla con desprecio, él contesta: sería un miserable, sería yo el culpable si no cumpliese la misión que recibí. Porque aunque fui un fracaso, soy de profesión payaso. No me juzgues más, Dios me hizo así. Y entendí que aunque la gente puede decir que yo era un buen hijo de pastor, que era un ejemplo, yo me veía como un fracaso, me veía como alguien que no valía la pena. Pero entendí que Dios me había hecho con un propósito. Y como tal, ese propósito se tenía que cumplir. Y pues aquí estoy. Me gustaría terminar con 2 cosas. Primeramente, si tú eres hijo de pastor, sé que tienes muchas cargas, porque tu papá es el pastor y por lo tanto tienes etiquetas. Y debes de mantener un buen comportamiento y tú debes de estar de acuerdo a la voluntad de Dios, porque esos comentarios se dan. Mi abuelita, ¿cómo me chocaba que mi abuelita cada rato me dijera: es que Dios y Dios y Dios y Dios y Dios? Y yo por un momento odié a mi abuelita porque decía: ay, abuelita, es que tú me quieres meter a Dios a la fuerza. Pero después entendí que era porque me amaba, porque quería verme bien. Y si tú eres hijo de pastor, hay un propósito para tu vida. ¿Cuál es? Solamente Dios lo sabe. Ama a tus padres, porque son tus padres y Dios los escogió, y por lo tanto tienes una bendición muy especial, bastante especial. Pero si tú eres parte de la congregación, no etiquetes a los hijos de pastores. Nunca lo hagas. ¿Por qué? Porque no sabes qué están viviendo ellos detrás. No sabes ellos qué están teniendo, no sabes qué están pasando personalmente, no sabes si tienen problemas, no sabes si tienen un problema de identidad. Y el etiquetarlos puede ser muy feo. Y no va a haber un trato de Dios para ellos. Y hay algo que ahora yo entiendo. Igual la música para mí es mucho. Y Dios me habló también a través de un canto. Cuando yo estaba ahí tirado, cuando yo me quería decaer otra vez, Dios me habla a través de este canto tan hermoso. A mí me encanta la historia de Samuel. Y él me dice: Samuel, Samuel, despiértate.
Hay mucho que hacer, Samuel, Samuel, no vayas al hombre, corre hacia mí y yo te mostraré lo que está por venir. Solo quédate conmigo. ¿Y por qué este canto me impactó? Una ocasión yo estaba en la noche en mi cama llorando y diciéndole a Dios, ¿qué es lo que quieres para mi vida? Ya me dijiste que me amas, ya me has dado amor, pero quiero más, quiero más, quiero más. Y pude ver una visión tan hermosa de Dios y yo caminando en el cielo. Bueno, Jesús y yo caminando en el cielo. Yo como niño pequeño, ese Eli pequeño, juguetón, travieso, que quería ser feliz, agarrado a su pierna. Y el mundo estaba hecho un caos, un caos, un caos. Y Dios me dice, no tengas miedo. Y Jesús agarró, sacó a ese niño, lo pone frente al mundo y le dice, todo lo que ves aquí es algo feo, pero es porque yo ya voy a regresar. Quédate conmigo para que todo lo que tú quieres que hagamos aquí en el cielo, lo podamos hacer. Pero primero, esfuérzate ahí abajo. Y luego, gánate el premio de la vida y acá vamos a hacer lo que se te dé la gana. Y yo me emocioné. Y por eso, por última vez, si tú eres un hijo de pastor, si eres alguien de la iglesia, déjame decirte, esto no va solamente a los Samueles, esto va para ti, iglesia. Samuel, Samuel, despiértate, hay mucho que hacer. Samuel, Samuel, no vayas al hombre, corre hacia mí y yo te mostraré lo que está por venir. Solo quédate conmigo. Quédate conmigo. ¿Y cuál es mi invitación? Quédate con Dios. Tarde que temprano el propósito va a llegar a tu vida. Tarde que temprano Dios va a hablar a tu corazón. No desesperes. Sé paciente. Porque Él en la paciencia va a empezar a hacer muchas, muchas cosas. Me podría pasar más horas hablándote de todo mi testimonio, pero te dejo con lo más importante. Sé paciente. Espera en Dios. No desesperes, no desesperes. Deja que Él, en el momento adecuado, Él va a salir al encuentro de ti. Si va a buscar una oveja de 99, va a ir a buscarte a ti. Y en ese momento Dios va a transformar tu corazón, va a transformar tu vida y todas las circunstancias. Lo que el enemigo quiere ocupar para tumbarte, Dios lo va a ocupar para bendecirte.